Bueno, bienvenidos a este maravilloso mundo de la alquimia, mundo enigmático, que bueno, que se ha hablado mucho sobre estos temas y vamos a poner luz y voy a compartir con ustedes esto que ha sido mi camino, más de 25 años en estos temas herméticos, esotéricos. Y bueno, es mi gran pasión, así que bueno, espero que puedan Bien. compartir de este gusto tan lindo que uno tiene por todos estos misterios que se manifiestan. Bueno, antes que nada, agradecerles por la confianza, por estar aquí, que obviamente hoy es un domingo, día de familia, así que bueno, gracias por animarse y participar. Bueno, antes quisiera preguntarles si tienen idea de qué se trata esto, porque muchos me escribieron y me dijeron, yo no tengo idea, no sé, me parece algo interesante, pero no tengo idea. Digo, bueno, sumate, a ver, capaz que te gusta, a ver qué pasa. Díganme, ¿tienen idea de qué es alquimia? ¿Qué es la alquimia? Cuando ustedes escuchan esa palabra, ¿qué les viene a la mente? ¿Qué les viene? Transformación. Transformación, eso iba a decir. Sí. Yeah. Transformación, bien. ¿Y qué más? ¿Qué más les viene a la mente cuando uno escucha alquimia? Evolución. Evolución, bien. Yo la primera vez que... Ay, perdón. He leído poco, he buscado información hace tiempo que leo alquimia, cualquier párrafo, y encierra la palabra transmutación. Transmutación. Me gusta más esa palabra que transformación. Y les voy a explicar el porqué después, que en realidad la palabra correcta para tratar con alquimia es transmutación y no transformación. Así que vamos a tomar esa palabrita para luego desarrollarla, antes de ver un PowerPoint que he creado para ustedes, para poder adentrarlos en este mundo que estoy muy segura que les va a interesar. Bien, Isa, ¿querías decirnos algo? No, que yo la primera vez que oí la palabra fue relacionada a Francisco Piria. O sea, Sí. la primera vez hace Bueno. mucho tiempo, y además yo adoro Piriápolis, y Sí. bueno, leí muchos libros, pero de alquimia en sí sé poco y nada. O sea, pero Bien, bueno, sí, yo en este momento estoy en Piriápolis, vivo en Piriápolis. sí. Francisco Piria fue un gran iniciado en las ciencias herméticas, por eso ha creado esta ciudad con todo ese simbolismo hermético muy interesante que tiene. Para aquellos que no lo sepan, he escrito un libro que se llama Argentum, un misterio frente al Río de la Plata, donde cuenta toda la simbología alquímica del argentino Tell, que fue la última gran obra de don Francisco Piria. Ahí hablo sobre toda la simbología, todo que está en las estatuas, que está en los vitrós, toda la simbología que él dejó. Por ahora está agotado, pero próximamente vamos a sacar una nueva edición. Lo interesante de esto que he descubierto analizando todos y estudiando todos los símbolos que él dejó grabados en el hotel y en la ciudad, es que no existe un lugar público que existan tantos símbolos juntos mostrando de principio a fin lo que es la ciencia hermética de la alquimia. No existe en un lugar público. Sí existen lugares, por ejemplo, como catedrales góticas, como palacios, como centros donde, por ejemplo, está la sede de la justicia o casas particulares, pero así un lugar público como un hotel donde está toda la simbología, es un lugar único y está en Uruguay. Entonces, es muy interesante cuando nosotros muchas veces estudiamos sobre todas estas ciencias herméticas y miramos hacia afuera, pensando que aquí no hay nada, entonces miramos hacia afuera, hacia Europa, porque también hay algo que es cierto. La enorme mayoría de información que llega hacia nosotros llega a través de textos que fueron escritos en Europa. Y ahí, los alquimistas de estas latitudes, del hemisferio sur, nos encontramos con un gran problema. Y el enorme problema es que ellos relatan todo
lo sucedido en los procesos de la madre naturaleza acorde el hemisferio norte. Entonces, intentar replicar eso acá no da resultado. Es en vano. Entonces hay que hacer todo un trabajo de traducción para poder adaptarlo a nuestras latitudes. Y ese es el problema que muchas veces tenemos cuando nos encontramos con los textos antiguos que fueron escritos en el hemisferio norte. También tenemos que tener presente esto. Los textos de alquimia son tan difíciles de comprender porque están cubiertos por velos. Los velos hacen una suerte de espantacurioso. Velo es aquello que le ponían en la antigüedad para cubrir el misterio, para que el misterio estuviera cuidado, para que el misterio solo fuera para unos pocos, aquellos que verdaderamente estuvieran interesados en saber. Y es cierto, esta ciencia hermética no es para todos, no todo es para todos. Y eso uno tiene que comprenderlo, sobre todo cuando uno decide transitar un sendero místico. Tiene que encontrar la senda con la que se siente cómodo o cómoda para poder transitar. Porque a veces nos llama la atención muchas cosas, por ejemplo, la alquimia, la palabra alquimia llama atención, la palabra cábala llama atención, la palabra, por ejemplo, astrología hermética puede llamar la atención, pero no todo es para todos. Entonces, no es que uno pueda estudiar absolutamente todo, que sí lo puede hacer, pero tiene que elegir un camino para transitar su senda espiritual. Y eso no es algo de unos pocos, ¿eh? Esto no es algo que lo hacen unos pocos, lo hacen unos afortunados porque tienen un don, lo hacen aquellos que fueron tocados por la divina providencia. No, todos estamos llamados a esto. Y todos los seres humanos hemos escuchado alguna vez la llamada a la aventura. El héroe, antes de ser héroe, comenzó siendo un peregrino. Todos hemos escuchado alguna vez la llamada a la aventura. Lo que pasa que la llamada a la aventura, normalmente, la enorme mayoría de las veces, se recibe en sueños. En sueños que tenemos, por ejemplo, contacto con un ser sobrenatural que nos trae un mensaje, o tenemos que pasar una prueba, o nos encontramos con un dragón, o nos encontramos con algo terrorífico que tenemos que quitar del paso para poder seguir avanzando. Y todas esas cosas que nos suceden a nosotros, a todos los seres humanos, porque siempre tenemos que pensar esto. No es en realidad que algunos hacen el camino espiritual y otros no. Esto es una llamada a toda la humanidad. Se van a dar cuenta cuando empecemos a hablar de qué es la alquimia, qué significa. Esta es una llamada universal. Y el ser humano, por más que diga yo soy ateo, en algo cree. Porque en un momento X que le pasa algo tremendo en su vida, siempre pide ayuda a Dios, a alguien, o pide ayuda a alguien que hace algo energético. Le dice, ay, vos que haces eso energético, envíame un poco de energía. Bueno, quiere decir que en algo cree. En algo cree. Esa es nuestra llamada, esa es nuestra verdadera herencia como humanidad. Lo que pasa es que algunos escuchan la llamada y la toman y otros no. ¿Por qué? De repente no es su momento, porque están ocupados con la familia, porque los niños están pequeños, porque hay otros problemas familiares que tienen que afrontar. Entonces sí es cierto que se necesita un tiempo de introspección, un tiempo de lectura, un tiempo de poder estar con uno para poder crecer. Y a veces es muy difícil teniendo, por ejemplo, como les decía, niños pequeños. A veces se hace difícil, porque los niños pequeños requieren mucha de nuestra atención, mucha de nuestra energía. Por eso la enorme mayoría de los estudiantes que están verdaderamente comprometidos en su sendero místico, sus hijos ya son grandes. O, por lo pronto, han llevado muy bien las cosas que pueden dejarse un tiempito para poder estudiar. Entonces, sí es cierto todo lo que dijeron. La transmutación, transformación también es cierto. Acá ponía Inés, transmutar el plomo en oro, sí es cierto. Ahora tenemos que hablar de
qué queremos decir cuando decimos plomo y qué queremos decir cuando decimos oro. Vamos a ver también la diferencia entre lo que se dice que la alquimia es la transmutación del plomo en oro y qué significa verdaderamente. También Inés nos pone aquí, nos escribe en el chat que dice el camino del héroe. Tal cual, el camino del héroe es ese camino que todos estamos llamados a hacer. Es ese camino que hemos leído en los cuentos infantiles, hemos visto en las películas. Si no observen cualquier tipo de película que haya un héroe o una heroína, tiene el mismo desarrollo. Siempre el mismo desarrollo. Escucha el llamado a la aventura, y el llamado a la aventura se le da a una persona en particular, muchas veces se le dice el más chico o el más tonto, o aquel que los otros ven como que es el relegado de la familia. Pero es ese, el que tiene lo que se denomina la semillita del iniciable, aquel que puede iniciar el camino, transitar su camino de evolución personal. Y siempre sucede lo mismo, se encuentra con seres sobrenaturales que lo van guiando a través de determinadas pruebas y luego finaliza casándose con la princesa y convirtiéndose en el rey de un reino. Todos esos personajes, desde los villanos de la historia, el héroe, la princesa, el rey maduro que le deja al nuevo rey el reino, todos esos personajes están dentro nuestro. Todos esos personajes están dentro nuestro. Porque dentro nuestro hay un mundo fantástico, que la enorme mayoría de las veces lo vemos en sueños. Por eso los sueños para el alquimista son tan importantes, porque ahí en los sueños nosotros tenemos el contacto con ese mundo de la divinidad. Y como siempre le digo a los alumnos, nosotros tenemos que prestar mucha atención, porque a pesar de que nuestros sueños nos despertamos y decimos, hemos tenido un sueño tan loco, tuve un sueño tan loco, qué cosa irracional esto que soñé. Es irracional porque en realidad el mundo onírico manifiesta una lógica ilógica. Tiene su lógica, pero para nuestra lógica mundana es ilógica. Entonces lo que muestra, lo que manifiesta, son cosas, son símbolos y cosas que tienen toda una coherencia en realidad, pero la persona no tiene la capacidad en ese momento para poder comprenderlo. Y muchas veces comete un error que dice, bueno, voy a buscar en internet. A ver, ¿qué significa si soñé con serpiente? ¿Qué significa la serpiente? Y en internet hay una sarta de disparates que hablan sobre qué significa esto, lo otro, y que no tienen nada que ver. Eso y la realidad hay una distancia enorme. Porque nuestra psique manifiesta símbolos muy antiguos, muy antiguos. Entonces, todos los símbolos antiguos que están dentro de nuestra psique, a medida que el héroe va transitando su camino, se le van revelando. Y hay símbolos, y esto es tan magnífico y tan maravilloso, que ahí uno se da cuenta que somos uno como humanidad, porque he leído, he escuchado, he analizado sueños de cientos de estudiantes, y cuando transitan por determinada parte del camino, todos sueñan lo mismo, con algunas diferencias porque obviamente su entorno social, su cultura, su crianza es diferente, obviamente, pero tienen siempre matices de símbolos que son iguales. Y a eso es cuando se refería Carl Gustav Jung cuando decía el inconsciente colectivo. Ese inconsciente colectivo es igual para todos. Nuestro inconsciente personal, que es donde verdaderamente está nuestro mundo espiritual, que está más allá del inconsciente común de nuestra personalidad, en la profundidad, ahí se manifiesta nuestra espiritualidad. Y esa profundidad toca con el inconsciente colectivo. De ahí se trae toda la información para el héroe. Porque dentro nuestro somos dos.
el yo, personalidad, que tiene un nombre, una nacionalidad, que tiene una familia, que es ciudadano o ciudadana de determinado lugar, y el observador. Ese observador, que lo deben haber visto muchas veces en sueños, pero no lo identificaron, ese observador es la parte sabia de nosotros. Algunos le llaman el maestro interno, pero en realidad es un observador. ¿Por qué? Porque él simplemente registra las experiencias que vive el soñador, que es la personalidad. Simplemente registra. Pero ese observador tiene cosas muy importantes. Por ejemplo, no muere. Quien muere es el yo personalidad. El observador no muere. ¿Quieren ponerle otro nombre al observador? Bueno, podemos ponerle conciencia. Podemos ponerle conciencia espiritual, no conciencia humana, sino conciencia espiritual. Podemos ponerle el nombre de maestro interno, podemos ponerle el nombre de hermano mayor, como cada uno quiera llamarlo. No está en ningún lugar externo, está en nosotros. Dice Alejandro, ¿podemos hablar de alquimia cuando extraemos desde el sueño experiencias a la vida mundana? Ay, qué lindo, Alejandro, esto que pusiste acá. Tal cual. Sí, 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 sí. Sí. Siempre y cuando nosotros hagamos carne eso que se manifestó en el sueño. Si nosotros lo hacemos carne, lo traemos hacia la experiencia vital. Por ejemplo, en el sueño estamos buscando algo y nos damos cuenta que está dentro de un cofre. Un ejemplo. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Simple. Estar sentado, sentada, tranquilo, en la casa. Estamos tranquilos, sentados, sin que nadie nos moleste. Y vamos a revivir de forma consciente, vamos a revivir otra vez ese sueño. Vamos a tratar de entrar, aunque sean los pocos pantallazos que tenemos. Porque además hay una cosa que es cierta. Cuando a los chicos del penthouse, los que están arriba, les interesa que algo nosotros, que es algo importante para nosotros y que lo recordemos, la información se da 5 minutos antes de despertar. Claro que de repente uno se despierta, por ejemplo, a las 3 de la mañana. Bueno, en esos 5 minutos antes de despertarte a las 3 de la mañana, ahí está la información. Si te despertás a las 7, a las 8, en esos 5 minutos va a estar la información. El sueño está fresquito. ¿Por qué? Porque es importante que uno lo recuerde. Entonces, imaginen que soñamos eso que les decía, que hay algo dentro de un cofre. Estamos sentados, tranquilos, sin que nadie nos moleste. Vamos a tratar de volver a recordar ese sueño, entrar en ese sueño, y en lugar de que ese cofre esté perdido, tratar de buscar los caminos por donde ese cofre está. Llegar, abrirlo y sacar lo que está ahí. Porque el sueño es el gran guía que nosotros tenemos. Por eso yo me guío muchísimo por los sueños de mis alumnos cuando ellos me cuentan los sueños para saber por dónde verdaderamente andan. No interesa lo que ellos te digan a nivel de su personalidad. No, yo logré esto, pasé esto. No, ¿qué fue lo que soñaste? Porque en el sueño está la verdad. Ahí. Entonces tenemos que darle importancia a esa parte nuestra. Tenemos que darle importancia. Porque nosotros vivimos 24 horas. 24 horas vivimos. Y una de las cosas que hace la alquimia es estudia los sueños, y otra cosa que hace la alquimia, aparte de tantas otras que vamos a ver, es provoca cosas en los sueños para que luego se manifiesten en la materia. Porque el quid de la cuestión es eso, traer del mundo onírico el material, así como por eso les dije, esto que puso Alejandro me gustó, porque él puso extraer desde el sueño experiencias a la vida mundana. Eso es brillante. Perdón que anda una mosca por acá. Porque en realidad el traer eso es traer energía del mundo sutil. ¿De qué mundo sutil? Del nuestro. Que muchas veces no la podemos traer
por la dura corteza que tiene nuestra personalidad. Pero en el sueño, nuestra personalidad está durmiendo, junto con el soñador. Entonces, sí es cierto, como dijeron de transformación, y yo les dije que está bien esa palabra, pero me gustaba más en realidad la palabra transmutación. ¿Por qué? Porque transmutación no significa transformar, aunque parece que quieren decir lo mismo. En realidad no es lo mismo. Transformación es, soy una persona X y me convierto en una persona mejor. Voy mejorando hasta convertirme en alguien mejor. Pero transmutación es, dejo de ser lo que era para convertirme en otra cosa. Esa es la diferencia. Yo puedo hacer una terapia cualquiera y tener una transformación y no llegar a la transmutación, pero puedo tener 3, 4, 5, 10 terapias de transformación y luego en un momento X tener esa transmutación esperada. Por eso las dos son válidas, sin lugar a dudas que sí. Entonces nosotros vemos el ejemplo de siempre, por ejemplo, la mariposa y el capullo de la oruga. Y nosotros decimos, el gusano se transforma en mariposa. Bueno, sí, esa es la mitad de la verdad, de la realidad. En realidad el gusano se transforma, sí, pero se transmuta, porque dentro de su capullo, él muere como gusano y nace como mariposa. Lo que nace es otro ser, completamente diferente al que era. Existe una muerte dentro de ese capullo y hay un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento de otro ser que puede elevarse, siendo que el gusano no lo puede hacer. Bien. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bien. Me dice Inés, conciencia testigo. Tal cual. Inés Díaz, a ver dónde, si te encuentro, Inés, ¿dónde estás, Inés? Ahí está, Inés. Exactamente, conciencia testigo. Y también dice Inés, hay que saber decodificar el mensaje. A veces es fácil, hay que entrenar, sí. Porque hay algo que realmente tenemos que prestar atención. A veces la gente me dice, yo he leído mucho sobre alquimia. He leído muchísimo. ¿Está bien? ¿Está bien? Y uno puede saber mucho sobre alquimia y está bien. Ahora, tienen que prestar atención a esto. Yo puedo leer muchos libros sobre música. Puedo tener un instrumento, pero necesito un mentor que me ayude. Un mentor que ya haya transitado ese camino y que me ayude a poder adquirir mi propia sapiencia. Entonces, así como necesitamos un mentor para cualquier cosa que uno quiera hacer bien, porque está bien que uno sea autodidacta, sí, pero hay cosas en las que no puede ser autodidacta. Necesita algo más. Entonces, sí hay que entrenar. Y el tema símbolo es un tema que, como les decía, la parte de nuestros sueños es complejo porque es toda simbólica y nosotros no estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a los signos. Signo es, por ejemplo, un signo de pare, ¿no? Vamos por la calle y vemos el símbolo de pare, o el de no estacionar, o el de no tirar cigarros en determinado lugar. Bueno, nosotros vemos eso y es un signo, nos está diciendo X cosa. Es eso y nada más que eso. Nosotros no podemos querer interpretar qué hay detrás de eso porque eso nos está diciendo esto es esto y no hay más. Esa es la diferencia que se encuentra con el signo. Pero el símbolo es algo muy diferente. El símbolo nos está mostrando esto que tú ves es la puerta. Es la puerta. Por ejemplo, miren qué interesante. Yo, analizando los sueños de alumnos, he visto muchas veces que sueñan con determinadas ciudades, cosa que me ha pasado a mí también, con determinadas ciudades cuando hemos transitado por diferentes etapas del camino.
en el inconsciente colectivo han quedado grabadas determinadas ciudades, porque han quedado grabadas desde la antigüedad, que tiene que ver con un trasfondo alquímico, en este caso, que tienen que ver con un trasfondo místico y que nosotros hoy les decimos de determinada manera y no sabemos por qué decimos. Nosotros, por ejemplo, decimos, París es la ciudad luz, o Francia, la ciudad luz. Hemos escuchado, ¿han escuchado alguna vez ese dicho? La ciudad luz. Y nosotros podemos creer que es por cientos de cosas, que bueno, podemos desde lo simple, porque está muy iluminada, o porque fue centro de la iluminación, o porque fue centro de la ilustración, o por lo que cada uno considere que puede ser. Pero eso va mucho más allá, porque París fue el centro, sí, pero del gran saber de Egipto en Occidente. Por eso las catedrales góticas que existen en Francia son los símbolos de piedra de la alquimia. Es maravilloso, realmente es maravilloso lo que ocurre ahí. Es increíble, sobre todo en las afueras de Francia, en toda la parte de Normandía, ahí es increíble lo que sucede. Está todo escrito. Lo que ocurre es que ese símbolo tiene un velo, está cubierto por un velo religioso. Entonces, como está cubierto por un velo religioso, se ve lo religioso y si no se sabe ver o no se sabe qué buscar, difícilmente se pueda identificar el mensaje que está ahí. Y eso es lo que pasa con los sueños. En los sueños, los mensajes que vienen en símbolo. Y la persona a veces le cuesta y dice, qué loco esto, porque no sabe decodificar la simbología. Pero, por ejemplo, como les decía, en el inconsciente colectivo quedó grabado a París como la ciudad luz. No luz como, vuelvo a decirle, no luz como luz iluminada por los farolitos hermosos que tiene París. No. Luz como el centro del saber de Egipto en Occidente. Por eso se dice que deriva de, le decían en aquel entonces, los parisis, para Isis, porque Isis era la famosa Virgen Negra, la Virgen Negra de la alquimia. Virgen Negra que difícilmente se encuentran por estas tierras. Entonces, hay toda una simbología de esa Virgen Negra que la vamos a conversar también. Entonces, ¿qué sucede? Eso quedó grabado en el inconsciente colectivo. Y ustedes ¿saben lo increíble que es que cuando un alumno transita por una parte del camino me dice, tuve un sueño loco, porque siempre dicen lo mismo, tuve un sueño loco? ¿Sabes qué soñé? Que estaba en París. Y me pasaba esto, esto y esto. Algunos pierden el pasaporte, otros están esperando un vuelo que no toman, pero les ocurren cientos de cosas. Bueno, ahí yo sé en qué parte del camino están. Han quedado grabado, así como quedó grabada las etapas de el camino del héroe, esta mosca está brava. Como quedó grabada las etapas del camino del héroe en el inconsciente colectivo, de la misma manera quedó grabado también las etapas que tiene que vivir el alquimista para lograr su proceso de transmutación. Por eso les decía que los sueños es tan importante. Bien, acá me hace, no sé si es una pregunta que me dice Cristina. Me dice Leonardo, acá. Dice, ¿aparecen símbolos alquímicos en sueños de personas que nunca han estudiado alquimia? Sí, Leonardo, sí, aparecen. ¿Por qué? A ver, porque la alquimia no es igual que todas las ciencias herméticas, porque en realidad la ciencia hermética es una sola, es una ciencia hermética que tiene 4 patas. Está la magia, está la alquimia, está el esoterismo, está el hermetismo, está sostenido por 4 patas, sobre todo la magia, la alquimia, la cábala, bueno, la astrología, y de ahí derivan el esoterismo, derivan el hermetismo, que nosotros conocemos hoy. Pero eso es el saber, la herencia que nos hace humanos. Esa es nuestra verdadera herencia. Esa es nuestra verdadera herencia.
Entonces, los símbolos aparecen siempre. El problema es que la persona no lo sabe identificar. Y esto es como una carta. Puedo recibir una carta importante, pero si no sé leer, y ahí aparece un problema. Y de repente la carta es muy importante. Y de repente la persona está viviendo cosas muy importantes, pero no las sabe decodificar. Y si no las sabe decodificar, es tal cual lo que decía nuestro compañero acá, voy a ver si encuentro el mensaje de él, donde Alejandro dice, ¿podemos hablar de alquimia cuando extraemos desde el sueño experiencia la vida mundana? Ahí está. ¿Cuándo estoy haciendo alquimia? Cuando extraigo de ese sueño experiencia y la traigo a la vida. De forma consciente, ¿eh? Cuando hago consciente lo inconsciente. Si no, va a quedar en el sueño. Es un material onírico que queda, que se manifestó, un mensaje que vino, pero no lo pude aprovechar. Entonces, todos soñamos que perdemos pasaporte, que tenemos un vuelo y no lo tomamos, soñamos con serpientes que hay que matar, soñamos con leopardos, soñamos con maestros, magos, que hacemos magia, que tenemos que caminar por un lugar oscuro, soñamos que nos persiguen. Todos esos sueños son sueños de la humanidad, no son de una persona única. Aunque la persona crea que sí. Obviamente, otros sueños son diferentes cuando, por ejemplo, la persona vivió un problema X, por ejemplo, tuvo un problema X con su pareja o con su hijo, su hija el día anterior. Ese mismo día, perdón. Y se fue a dormir en la noche. O el día anterior, igualmente. Y ahí en los sueños se le está mostrando parte de ese problema. Y la enorme mayoría de las veces se muestra la solución a ese problema. Por eso recuerden esto, vivimos 24 horas. Nosotros vivimos 24 horas y somos mucho más capaces de lo que cada uno de ustedes cree. Tenemos capacidades increíbles, impensables, pero hay que desarrollar. Nuestro mundo onírico es salvaje, para decirles una palabra que se pueda entender. Es salvaje. Hay que adoctrinarlo. Adoctrinarlo significa no ponerle el dogma porque es imposible, es como un caballo salvaje. Hay que domesticarlo y darle determinados pasos a seguir para que empiece a enviar el material y nosotros poder absorber de ese material. Pero está en estado primitivo. Está en estado primitivo. Pero eso también somos nosotros. Y esa es la maravilla que tiene la humanidad. La enorme maravilla que tiene la humanidad. Entonces, a ver, dice, soñar con una situación que luego sucede o con personas que hace mucho no vemos y las encontramos unos días, ¿hay una causa para ese sueño? Bueno, fíjense qué interesante. Nosotros soñamos sueños que tienen que ver con nuestro proceso espiritual o lo que verdaderamente nuestra alma quiere que suceda en nuestra personalidad. Entonces nos envía esos sueños simbólicos. Pero también están los sueños de la personalidad, como les decía recién. Si tuvo algún conflicto con alguien que, y bueno, y está preocupada por eso, bueno, ahí va a soñar para tratar de encontrarle la solución. Pero también, como les decía acá la compañera, soñar con una situación que luego sucede. Pero también se sueña con personas, porque en ese mundo, cuando estamos dormidos, el tiempo y el espacio no es igual que aquí. Presente, pasado y futuro son una unidad. Pero también nos encontramos con el mundo de los difuntos. Porque ese mundo astral que está en el medio, que es el mundo onírico donde nosotros vamos, nuestros queridos difuntos pueden descender hacia ese mundo. Y ahí nos encontramos. Y muchas veces dan un mensaje X para la persona o tranquilizan a la persona. Entonces, fíjense qué vasto que es ese mundo. Mucho más interesante de lo que pueden ser los sueños simples de la personalidad, que sueña con sus simples deseos o la solución de sus propios problemas. Y ahí
está muchas veces la solución para muchas cosas. Me pregunta Nelson, ¿qué significa Italia asociada con el color blanco? Bueno, Italia tiene los 3 colores de la alquimia. Los 3 colores de la alquimia. Por eso se sueña con Italia, se sueña con Suecia, se sueña con varios países. Y es interesantísimo porque cada uno de esos países, no quiero decir que sean los países en sí, pero quedaron grabados en el inconsciente colectivo. Y esa esencia de ese país, que a veces poco tiene que ver con lo que está sucediendo hoy en el mundo, la esencia de ese país, el alma de ese país, tiene un significado para la humanidad muy importante. Por eso nosotros no somos de un solo país, somos cosmopolitas. Somos de todas partes del mundo. Me dice Isa, y cuando se reciben mensajes de personas que están en otro plano, ahí está, bueno, le contesté recién, contenidos de la mente al ir a dormir también. Siempre recibí mensajes de personas en otros planos que no conocí nunca en mi vida y me dejan mensaje para dar a su familia. Bueno, Isa, entonces quizás tú tienes una capacidad mediúnica, porque eso también es una de las cualidades que tenemos como seres humanos. Nosotros somos medium. Algunos en mayor medida, otros en menor medida. Pero como les dije recién, todo está para poder ser desarrollado. Ustedes fíjense, imagínense que nosotros vamos a la escuela y nos empiezan a enseñar a leer. Nos empiezan a enseñar a leer y todos sabemos que no fue fácil empezar a leer. Como no fue fácil empezar a escribir. Y era terrible hacer correctamente la letra y diferenciar la A de la O, y la colita para arriba y la colita para abajo, y después unirlas, y poder unir toda una frase, leer toda una frase. Qué difícil que nos resultó eso. Hoy sabemos leer y escribir y ni siquiera nos preguntamos absolutamente nada. Agarramos un texto y lo leemos. Escribimos y lo hacemos todo de forma automática. Pero ¿cuánto tuvo que pasar para que eso sea como es hoy? Imagínense que en ese momento que están en la escuela hubieran dicho, no, leer y escribir no es para mí. Esto, muy difícil, no es para mí. Bueno, hoy no sabrían leer y escribir. Esa es una capacidad que tuvimos que desarrollar. Y como eso, todas las capacidades internas que la gente le llama sobrenatural. Que bueno, no podríamos decir sobrenatural porque no hay nada sobre la naturaleza. Todo es natural. Algunos tienen una capacidad extra. ¿Por qué? Porque su alma viene con una capacidad extra. Bueno, sí, a veces sí, pero la mayoría de las veces, acorde a lo que he visto, son herencia, por ejemplo, de su madre, de su abuela, porque esas capacidades mediúnicas es a través de lo femenino. A través de lo femenino que se va legando hacia la mujer, pero también hacia el varón, ¿eh? Hay muchos varones que tienen mucha capacidad para poder conectarse, muchísimo. Y normalmente la heredan de sus madres o de sus abuelas. Pero eso es una capacidad. Ustedes fíjense, capaz que alguna vez escucharon, el Padre Pío fue un gran alquimista, igual que fue San Francisco de Asís. Fue un gran alquimista el Padre Pío, por eso las misas del Padre Pío duraban 3 horas. Y el Padre Pío tenía la capacidad de bilocación, de estar en 2 lugares al mismo tiempo. Claro, nosotros, seres comunes, pensamos, sí, bueno, está, pero el Padre Pío, eso era el Padre Pío, porque él tenía todas esas capacidades. Pero no era un extraterrestre, era una persona, era un ser humano. Pero ¿qué sucedió con él? Él, a través de su fe, desarrolló una capacidad que está en todos. Pero a través de su fe, a través de su estudio, desarrolló algo que de repente otra persona no la desarrolla. Pero que está en todos. A lo largo de más de 25 años en todos estos temas,
he conocido alumnos y alumnas con capacidades que podríamos decir sobrenaturales, para que entiendan, pero ya sabemos que sobrenatural no existe, pero algo fuera de lo común. Increíble, verdaderamente increíble. Y ¿saben esa gente increíble que lo tomaba como algo loco que le estaba pasando, que no entendía qué era lo que le estaba sucediendo? La mayoría de las veces era gente que no tenía una preparación académica. A veces gente que apenas habían terminado la escuela. Con esto no quiero decir que tiene más capacidad una persona que no terminó la escuela a una persona que hizo su carrera académica. No, no quiero decir esto, no malentiendan. Pero sí sucede que esa persona es mucho más sencilla, tiene un intelecto más sencillo. Entonces le pasan cientos de cosas porque su intelecto no está tan cargado y rebosado de cosas. Y les pasan muchas cosas. Y te preguntan, y te dicen siempre lo mismo, pero a mí, me pasa a mí que no he terminado la escuela, a mí que, y ¿por qué no le pasa a mi compañero o mi compañera que mira, que de repente es juez, es jueza, es abogado, es escribano? ¿Por qué no le pasa? Bueno, quizás porque tiene que luchar con su parte intelectual. Entonces, lo espiritual es simple, no es complejo. Pero tenemos que dejar que eso empiece a manifestarse en nuestra vida como algo normal. Porque si lo pongo como lo sobrenatural, si lo pongo como algo de unos pocos, si lo pongo como algo extraño, entonces no se va a manifestar. Es algo natural que hay que desarrollar como cualquier otra capacidad. Si quieren aprender un idioma extranjero, bueno, tienen que estudiar. Es así, simple. Y esto es igual que un idioma extranjero, es aprender un nuevo idioma. Y es tan interesante que cuando hicimos con un grupo de alumnos ya hace como 6 años, un viaje todo por Francia, recorriendo toda Normandía, estudiando todas las catedrales góticas y todo, tuvimos la suerte de contactar con, bueno, contacté con unas amistades que tengo por allí, y nos dieron una charla. Y bueno, yo entiendo algo de francés, pero no entiendo en su totalidad. Y bueno, resulta que llevamos un traductor, el traductor nos tradujo por varias partes del camino, pero cuando este alquimista francés nos estaba dando la charla y explicándonos sobre unos símbolos que íbamos a ver que estaban ahí en París, yo me conecté con él a través de un método alquímico que hay para conectarse, me conecté con él y le entendía perfectamente lo que él estaba diciendo. No es que estaba entendiendo el idioma de él, su idioma materno francés, entendía el concepto, porque ahí, a través de un proceso de conexión, se anula lo que se denomina Babel y viene todo el concepto de lo que el otro está hablando. Parece mágico, pero no lo es. Es todo técnica. Y es aquí que el traductor, cuando tenía que traducir lo que estaba diciendo el muchacho, el traductor me decía puerta, ventana, catedral, suelo, y me miraba desesperado como diciendo, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Pero qué está diciendo? No le entiendo lo que está diciendo. Y me miraba desesperado, porque estaba hablando un idioma que es universal, que es el idioma de la alquimia, un idioma simbólico. Entonces yo le dije, deje, no se preocupe, deje que yo traduzca. Entonces empecé a traducirles a los alumnos lo que estaba diciendo este muchacho. Los alumnos me miraban como diciendo, pero tú me dijiste que no sabía francés, ¿cómo es que sabe francés? No, no sé francés, sé el idioma de la alquimia. Y les dije a ellos, no se preocupe, hagan esto, le pedimos permiso, por supuesto, a este alquimista francés, le digo, hagan esto, ellos hicieron la misma técnica y la entendieron. La entendieron. Él hablando en francés, nosotros hablando en español,
Él no sabía español, nosotros no sabíamos francés, pero sabíamos un idioma universal, un idioma único. Entonces pudimos entendernos a través de ese mismo idioma, de ese mismo nivel. Es increíble, pero sucedió y sucede siempre con personas que hablan otro idioma. Dice Alejandro, dice, ¿yo puedo entender el mensaje de los números? Sí, se puede. En mi vida cotidiana todo el tiempo se me presenta el número 3 y el 33. A todos, Alejandro. El 3 y el 33 es como decirte, estás listo, entra tranquilo. Tal es así que tomo decisiones en cuanto a estos números y múltiplos. Sí, son números maestros, son números mágicos, son números de equilibrio. Sí, sí, sí. Pero los números son entidades vivas, igual que las letras. Son entidades vivientes. El problema que existe muchas veces en nosotros es que el número resulta como muy frío, porque lo asociamos con la matemática y resulta como muy frío. Pero el número es una entidad viviente. Lo que para nosotros simplemente el 3 es un número 3, en realidad tiene toda una carga energética muy importante. Fíjate, el 3 es el triángulo. El triángulo es indeformable, representa equilibrio. El 33 es un número maestro. Entonces, vienen a dar un mensaje. Nosotros tenemos que prestar atención, sin lugar a dudas que sí. Bien, ahí está. Muy bien, Inés. Bueno, muy bien. Vamos a entrar, voy a empezar a compartirles un PowerPoint, así seguimos continuando con nuestra masterclass de alquimia, que para introducir a aquellos que estén interesados en todos estos temas que a mí me resultan tan apasionantes y espero que contagiarles esta pasión. También comentarles que en marzo voy a empezar el nuevo curso de Alquimia Principiantes. Pero esta masterclass no es para convencerlos de que hagan el curso de alquimia, porque no me interesa convencer a nadie. Porque no se entra por convicción, porque yo los convenzo. Esto es un sentir. O sea, no todo es para todos. Si se siente, bien. Si no se siente, también está bien. Ahora, si pueden estudiar y hacer el curso, bárbaro. Y si no pueden hacer, no se queden solo con esto. Investiguen. Si les interesó, investiguen. Lean, escuchen, pero por sobre todas las cosas, apliquen el sentido común. El sentido común es el menos común de los sentidos. Apliquen el sentido común, porque no todo lo que está en Internet es cierto. Y a veces pasa muchas veces, porque lo he vivido también en carne propia, en mis años de estudiante, lo he vivido, que uno se encuentra a veces con personas que te apartan durante años del camino. No, bueno, algunos pueden ser que tengan malas intenciones, pero pensemos que no tenían malas intenciones. Pensemos que simplemente pensaban en la carga económica que uno le podía proveer. Pero eso hace que la persona se pierda durante tiempo antes de poder encontrar su mentor. Entonces, apliquen el sentido común. Apliquen el sentido común. Si sienten que esto es para mí, vayan con todo. Y si sienten esto no es para mí, o esta persona no está hablando con la verdad, o esta persona esto no me gustó, no pierdan el tiempo. No pierdan el tiempo. Porque tenemos un tiempo para poder hacer las cosas. Porque hasta que no hagamos contacto con ese observador, somos finitos. Y en algún momento se apaga la luz. Entonces, no pierdan tiempo. Si les interesa, hagan curso o no hagan curso conmigo, no importa, profundicen, pero guíense por el sentido común. Porque a diferencia de cuando yo empecé en estos temas, que no había internet, hoy hay muchísima información. Y no quiere decir que porque haya mucha información, todo es cierto. Entonces apliquen su sentido común y entonces ahí van a poder encontrar su maestro, su maestra, su mentor o su mentora, como cada uno lo quiera llamar. Pero si quiere hacer algo bien, sobre todo de su camino espiritual, busque a alguien que lo guíe.
alguien que verdaderamente sienta que puede ser esa persona, porque es difícil hacer el camino solo, uno se pierde en los laberintos. Así que tomen eso en cuenta. Bien, voy a empezar a compartirles el PowerPoint. Por supuesto que pueden hacer cualquier pregunta que deseen en el momento que deseen hacer. Bien, los misterios de la alquimia, que estuvimos hablando de unos cuantos igual misterios de la alquimia, pero vamos a ponerlo en orden, vamos a ordenar nuestra masterclass para que quede verdaderamente como una masterclass y no una simple charla. Bien, ¿qué significa alquimia? Hoy fue lo primero que les pregunté, ¿qué significa alquimia? ¿Qué les parece que significa? Y hablamos de transformación, transmutación. Yo ya traje escrito para que ustedes puedan ir leyendo junto conmigo, porque a veces uno va leyendo y va incorporando cosas que de repente, hablando, se pasa. Igualmente, si desean, esto, yo como les dije, lo voy a subir a YouTube y se los puedo pasar si desean volver a verlo. Una definición, por ejemplo, se dice que la alquimia deriva de la voz árabe, que significa alquimilla, que es la química de Dios. La química de Dios. En realidad todo es química, todo el mundo está construido por química, una química divina, que a su vez deriva del egipcio, que significa queme o tierra negra, y vamos a ver por qué significa tierra negra. La alquimia es una ciencia filosófica y es una disciplina espiritual. Y aquí es donde nos vamos a detener. ¿Por qué es una ciencia filosófica? Los alquimistas de la antigüedad, ellos se denominaban en realidad como científicos naturales. El tema es que el concepto de científico no es el mismo concepto que se tiene hoy. El científico de la antigüedad, ellos se consideraban científicos, no porque se habían recibido en una universidad y se consagraban como científicos, no. Para ellos, científicos, ellos estudiaban esa química de Dios, estudiaban la naturaleza, estudiaban los procesos de la madre naturaleza e intentaban encontrar la divinidad que estaba escondida detrás de la materia de la naturaleza. Y es una ciencia porque el alquimista de hoy, como el de la antigüedad, aplica el mismo método científico que hasta el día de hoy nuestros científicos aplican. Por ejemplo, la observación de la naturaleza, una y otra vez, hasta encontrar una semejanza en determinados comportamientos, hasta que eso le provoca una duda, nace una idea, nace ese darse cuenta, crea una hipótesis, de ahí saca una forma de experimentar consigo mismo y con la naturaleza, y entonces ahí se da cuenta si eso lo está haciendo acorde a un proceso natural, y si es así, funciona. Y les voy a decir algo pequeño, por ejemplo, porque esto es muy vasto, obviamente, pero algo pequeño. Por ejemplo, mágicamente, alquímicamente, se dice que el equinoccio tiene mucha fuerza, que todos los equinoccios existen mucha fuerza en el planeta. Tenemos 2 equinoccios durante el año, que es otoño y es primavera. Pero ¿saben que durante el día también hay 2 equinoccios? Donde la naturaleza está en equilibrio. A ver si saben en qué momento del día la naturaleza está en perfecto equilibrio, que es el momento ideal para que el alquimista trabaje. A ver si saben, a ver qué les viene, qué les resuena, qué sienten. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? A ver. 2 momentos en el día, que incluso la naturaleza hace silencio, queda en completo silencio. Los pájaros, hasta los pájaros, no cantan durante unos minutos. ¿Puede ser el amanecer? Sí, al amanecer, ese al es un momento. atardecer. Y al atardecer, exactamente. Ahí es el momento del rubedo de la alquimia, el momento del equilibrio, el momento en que el espíritu está en contacto con la materia. Ese es el momento mágico.
si nosotros vemos al amanecer o al atardecer, sucede algo muy interesante en ese momento. Hay una paz diferente, hay un aroma diferente, y parece como que todo se detiene. Por unos segundos, hasta el viento se detiene. Es un momento mágico. Y ese es el momento mágico para poder trabajar, por ejemplo, con la naturaleza, haciendo lo que nosotros denominamos el tiro al sol, el trabajo con el atardecer, etcétera, etcétera. Bien, así que es una ciencia, porque emplea todo ese conocimiento de, como les decía, de observación y todo que emplean los científicos naturales. Y es filosófica, porque está aplicando, en realidad es parte de su filosofía, una filosofía que es el amor a la sabiduría, el amor a la naturaleza. Bien. Cierren bueno, yo cierro aquí a ver si era este. Ahí. Recuerden de cerrar su audio, así no interrumpimos y los compañeros pueden escuchar. Bien. Pero también es una disciplina espiritual. Es una disciplina espiritual porque hay determinados comportamientos, determinados ejercicios, determinados estudios que llevan un orden, que llevan una estructura, que tienen que ver con el desarrollo de la espiritualidad del ser humano. Pero hay más, que lo vamos a ir viendo. ¿Cuál es el objetivo real de la alquimia en una frase? Espiritualizar la materia y materializar el espíritu. Espiritualizar la materia y materializar el espíritu. Y aquí es donde nosotros tenemos que prestar mucha atención, porque, fíjense, normalmente se dice, sobre todo en Oriente, se dice que hay que combatir el ego, hay que combatir el cuerpo, que la materia hay que subyugarla, que la materia es mala y el espíritu es bueno. Entonces, en Oriente no se trabaja principalmente sobre la materia, se trabaja sobre la mente y se trabaja sobre el espíritu, porque la materia hay que controlarla. Bueno, para el alquimista de Occidente, eso es una locura de gurú. Es una locura. Porque nosotros no vinimos a este mundo a desechar la materia y trabajar con el espíritu. Nosotros vinimos a este mundo a espiritualizar la materia y materializar el espíritu. Espiritualizar la materia y materializar el espíritu. Es unir las dos cosas estando encarnados en la carne. Entonces, la materia se espiritualiza ¿cómo? En contacto con ese espíritu. Así se espiritualiza la materia. Nosotros no tratamos de conseguir el pan o la torta, es el pan y la torta, porque sabemos que la materia es el envase perfecto para poder contener lo divino que vive y anida en nosotros. Bien. Así que el objetivo también es atraer, como dicen los maestros de la antigüedad, atraer y fijar el espíritu universal que vive en la naturaleza en una sustancia perfecta. Para que ello ocurra, los maestros aconsejan que el recipiente a utilizar debe ser capaz de actuar como un imán y poseer una pureza tal que provoque que lo divino sea atraído hacia la materia. En buen romance les encierro con esta frase. Esto que es complejo, lo sé, pero les encierro en una frase. Hay que ser bueno. Lo único que se necesita para poder estudiar alquimia no es una mente prodigiosa, ni es una gran capacidad intelectual, ni grandes capacidades. Es ser bueno. Es ser buena persona. Si no se es buena persona, no se va a lograr nada. Porque se trabaja con la naturaleza y la naturaleza corre los velos a aquel que siente que no va a dañar a la naturaleza. Entonces, se apuesta a que el alquimista se convierta cada vez más en un ser virtuoso, en poder poseer dentro de sí las 7 virtudes. Ser una persona templada, ser una persona justa, una persona prudente, una persona que tiene fortaleza,
Así que es templada, prudente, justa y fuerte. Las 4 virtudes: templanza, prudencia, justicia y fortaleza. Pero aparte, tiene que tener 3 virtudes más: tener fe, esperanza y caridad. Esas 7 virtudes unidas dan el honor, porque solo es honorable aquello que es virtuoso. Entonces nosotros podemos denominar nuestro camino espiritual de la manera que cada uno sienta: una sendera hacia la iluminación, una sendera hacia el conocimiento de sí mismo, un sendero hacia el despertar de la conciencia, un sendero hacia Dios, un camino hacia de espiritualidad, como cada uno quiera llamarlo. Bueno, el alquimista lo llama un camino de virtud. ¿Qué se busca? Y no quiero que me malentiendan cuando les digo esto. Se busca la santidad. Pero santidad no es el concepto religioso que nosotros tenemos de casto, humilde, pobre. No es ese el concepto. El concepto de santidad es ser virtuoso. Porque la virtud da el honor. El honor da el valor. Para los chicos del penthouse, para decírselo de alguna manera, los muchachos de arriba, solo tiene valor aquello que es virtuoso. Entonces, lo único que se necesita es ser una buena persona. Los egipcios decían que el camino espiritual la persona tenía que transformarse de malo a bueno, pero no alcanzaba solo con ser bueno. El bueno tenía que convertirse en sabio. No alcanza con ser bueno. Hay que convertirse en sabio. De malo a bueno y de bueno a sabio. Bien. A eso se refieren los maestros de la antigüedad cuando decían que el recipiente a utilizar para poder fijar el espíritu de la naturaleza o el espíritu de Dios, como cada uno quiera nombrarlo, a eso se referían que dice que el recipiente a utilizar debe ser capaz de actuar como un imán y poseer una pureza tal que provoque que lo divino sea atraído hacia la materia. Porque lo divino es atraído. Nosotros no podemos tomar eso divino. Nosotros atraemos, eso viene hacia nosotros. Por eso se dice en alquimia que cuando el alquimista quiere pedirle, ya está preparado, es bueno, es virtuoso, y quiere ir y pedirle a la naturaleza que le revele sus misterios, la naturaleza se adelanta y le corre los velos de los misterios y se los muestra con su forma desnuda. Porque sabe que ese ser no hace daño, no va a hacer daño. Y entonces se los muestra. ¿Y qué pasa cuando le muestra los misterios? Bueno, querer, saber, osar y callar. Bien, vamos a continuar adelante. ¿De qué trata el proceso alquímico? ¿De qué trata el proceso alquímico? Voy a correr esto para aquí, así podemos. Fíjense que ahí al costadito tenemos esa Isis, esa Virgen Negra, y esa Virgen Negra de Montserrat que está al costado de la Isis, que las dos son vírgenes negras con sus hijos divinos. Bien, ¿en qué consiste ese proceso alquímico? Recordemos que estamos haciendo como un pequeño resumen, es mucho más que esto que yo les estoy diciendo, pero con esto que vamos a ver yo creo que van a tener por lo menos un pantallazo mucho más bueno de poder comprender y poder decir, bueno, esto sí es alquimia, esto no es alquimia. Bien, ¿en qué consiste ese proceso alquímico? En realizar
una correcta destilación de los elementos psicoactivos internos. Recuerdan que estuvimos hablando de los sueños. Recuerden que el compañero decía de traer de ese mundo de los sueños, extraer la experiencia de ese mundo de los sueños a la vida mundana, ¿no? Traer esa experiencia a la experiencia mundana, traer ese material. Bueno, eso es destilar. Destilar de ese mundo esos elementos, esos símbolos y traerlos a nuestra vida. Entonces lo inconsciente que está en ese mundo, lo inconsciente de nuestro mundo espiritual, se va haciendo cada vez más consciente. Bueno, ¿cómo? Mediante, cuentan los antiguos, mediante una adecuada circulación de la luz que viene desde la mente original. De forma breve, lo que estuvimos hablando hoy. Desde la mente originaria o desde ese inconsciente colectivo donde todos somos uno, viene una información hacia el inconsciente personal de cada ser humano. Acorde a lo que esté vivenciando en su vida, hará contacto con la parte visible del inconsciente, que es la parte de su personalidad, o una parte más profunda, donde ahí está tocando esa parte profunda con el inconsciente colectivo. Traer ese material inconsciente, pero que es un material riquísimo, que está dentro nuestro, hacia la conciencia. Hacerlo consciente. Pero no es de la personalidad. Recordemos que ese material no es de la personalidad, está detrás de la personalidad o debajo de la personalidad, escondido. Y a veces la gente puede vivir toda su vida analizando su inconsciente personal y no llegar nunca a estos materiales psicoactivos internos. Porque se queda solamente analizando su pasado, las cosas que le sucedieron, las cosas que le pasaron con el padre, con la madre, y quedan estancados ahí. Y no salen de ese lugar. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que comprender. Si queremos crecer, tenemos que salir de ese lugar. Tenemos que salir. Lo que nos hicieron o no nos hicieron nuestros padres tiene que quedar en el pasado. Porque si no, sigo siendo hijo. Igual a niño. Y si me pongo a analizar todo ese material, se me va toda la vida analizando ese material. Debo entender que ahora soy adulto y como adulto que soy, me voy a hacer cargo de mis cosas. De lo que no me dieron y de lo que me dieron en exceso. Me voy a hacer cargo yo. Y si no me dieron afecto, me daré afecto. Y si no me dieron protección, me daré protección. Porque ahora soy adulto. En el Eclesiastés se dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y me portaba como niño. Cuando me hice hombre, dejé las cosas que eran de niño. Bien. ¿Qué busca el proceso alquímico? Lo que busca es la liberación de una parte del cosmos, cosmos con K, no cosmos con C, porque el cosmos con C es lo conocido, lo visible conocido, como por ejemplo, sistema solar, las galaxias. Pero el cosmos con K engloba lo visible y lo invisible. Es un tiempo diferente. Y hay dentro de nosotros atrapado una parte de ese cosmos, de esa divinidad. Bueno, el alquimista lo que quiere lograr es liberar eso, hacerlo consciente. ¿Qué logra con eso? Longevidad, inmortalidad, porque esa parte es inmortal. Recuerden que le decía que el observador no muere. Y redención. Y esta palabra, redención, es una palabra muy interesante. Fíjense, redimir es sacar de esclavitud o rescatar de esclavitud al cautivo mediante un precio. Nosotros somos cautivos. Nuestra personalidad mantiene nuestro ser
dormido o cautivo. Es la liberación de esa parte nuestra. Es la liberación. Y tiene un precio. Y todo tiene un precio. Y el precio, muchas veces, la gente no está dispuesta a pagar el precio, que no me estoy refiriendo a precio económico, porque cuesta menos abrir el monedero o sacar de la billetera y pagar, que verdaderamente pagar un precio emocional para lograr, por ejemplo, su independencia, su liberación, su sanación. Pero todo tiene su precio. Si nos quedamos en el estado que estamos, vamos a pagar un precio. Y si nos liberamos de ese estado, vamos a pagar otro precio. Y así con todas las cosas de la vida. Lo único que me tengo que preguntar ante una decisión X es ¿qué precio pago si me quedo acá o qué precio pago si me voy de acá? O tomo esta o esta otra decisión. Bueno, y ahí veré cuál precio estoy dispuesto a pagar. Entonces así tomo las decisiones conscientes. Pero quiero que presten atención a esto. Muchas veces se dice que en el camino místico nosotros tenemos que aprender de nuestros errores. Aprender de los errores propios es un camino que no tiene fin. Y ahí no da grande enseñanza. Inteligente es aquel que aprende de los errores de los demás. Los errores de los otros, no de los propios. Porque si nosotros necesitamos aprender de nuestros propios errores, siempre estaremos haciendo cosas para aprender. Inteligente es el que aprende de los errores de los demás. Observen a los demás. Presten atención, observen cómo se comportan, cómo los demás tratan a los otros, cómo hacen para que las cosas le vayan bien y cómo hacen para que las cosas le vayan mal. Presten atención, observen a aquellos que han triunfado bien, que han triunfado en buena ley. Observen a aquellos que han fracasado. ¿Por qué han fracasado? Observen los errores de los demás y aprendan. Así se ahorran sufrimientos, así se ahorran pérdida de tiempo y así verdaderamente se aprende. Bien. ¿Por qué la alquimia es efectiva? ¿Por qué realmente uno puede decir, bueno, es efectivo este camino? ¿Por qué? Porque la alteración del sistema nervioso altera la conciencia. Y esta parte es importante. Vamos a prestarle atención a esto que estamos leyendo ahora. Porque la alteración del sistema nervioso altera la conciencia. Ahora lo vamos a explicar. Cuando la conciencia se altera el modelo estático de la realidad personal. Y esto, dependiendo de la intensidad de la misma, cambia el destino de quien lo vivencia. Si verdaderamente necesitamos y queremos un cambio, tengo que salir del estado en donde estoy. Y la enorme mayoría de las veces, todo cambio viene con una crisis, con un movimiento importante. Y el ser humano huye de la crisis, no quiere saber nada con la crisis. Pero cuando se enfrenta a la crisis, una crisis de un duelo, una separación, una estafa, una traición, una enfermedad grave, todas esas cosas que provocan un fuerte movimiento del sistema nervioso en la personalidad, eso altera la conciencia de la persona. Por eso la gente, por ejemplo, que consume determinadas plantas sagradas que alteran su sistema nervioso, cambian su conciencia. El problema que cuando nosotros usamos muletillas para hacer ese cambio de conciencia, como por ejemplo las plantas sagradas, no lo estamos haciendo de una forma natural. Y nosotros somos seres de procesos, y ahí nos saltamos los procesos. Por eso se dice, natura non facit saltus. La naturaleza no hace saltos. Con las plantas sagradas hacemos saltos. Y ese es el problema, que somos seres de procesos. Entonces, en lugar de huir de aquello que me altera el sistema nervioso, que me provocó una crisis, es el momento ideal porque ahí se alteró la conciencia y cuando la conciencia se altera, salgo de esa realidad personal. Ahí salgo y tengo la oportunidad de cambio. Entonces, no le tengan miedo a eso. Al contrario, deténganse cuando les esté pasando algo tremendo, deténganse
en lugar de entrar en la desesperación, observen, pónganse como observadores de lo que está pasando y entiendan que ese es el mejor momento para pegar el salto para crecer. Y tomen una decisión en ese momento para cambiar su vida, sabiendo que tienen que pagar un precio por eso. Y muchas de las veces son precios emocionales. Es que a la libertad se va solo. A la libertad se va solo. A veces la familia acompaña en el proceso y otras veces no. Y ese sí es un problema. Bien. Vamos a ver alquimia o arquimia. Porque normalmente se habla de que los químicos, los alquimistas de entonces son los químicos modernos. Vamos a ver si tienen razón cuando se afirma eso. Bueno, decíamos que la alquimia es filosofía, es ciencia natural y es mitología. El alquimista es un filósofo que estudia, es sobre todo un filósofo que estudia, investiga, trabaja y colabora con la madre naturaleza para ser merecedor de ver detrás del velo. El método empleado es solve et coagula, que ahí yo se los puse en amarillito, el solve, porque solve no significa disolver, que normalmente se traduce como eso. La palabra real, el significado real, perdón, del solve, el significado real para la alquimia del solve es disolver. Se tiene que disolver algo, limpiarlo y luego se coagula. Pero alquimia, con R, no con L, alquimia es otra cosa. Eso es espagiria. La espagiria no tiene nada que ver con el proceso alquímico. El alquimista es un químico que utiliza el laboratorio físico como medio para conocer los secretos de la naturaleza. Por eso el alquimista es un filósofo y el alquimista dice del alquimista que él mortifica la naturaleza en sus crisoles. El filósofo ama a la naturaleza, el otro quiere quitarle la ropa a la naturaleza a ultranza, de prepo diríamos nosotros. Uno es un amante ferviente de la naturaleza y el otro simplemente es un médico que quiere diseccionar a esa naturaleza para poder sacarle los secretos. Y ahí es donde muchas veces la gente confunde la alquimia con ese señor que está en un laboratorio y cree que está haciendo en realidad un proceso de espagiria. Pero también tenemos que recordar esto, que eso sí es cierto. En la antigüedad eran momentos en que se estaba descubriendo recién los elementos de la tabla periódica. Y esos elementos de la tabla periódica, ellos estaban haciendo sus pruebas y estaban analizando, pero era todo un proceso filosófico lo que ellos hacían. Utilizaban todos esos procesos porque eran otros tiempos, pero el verdadero alquimista trabaja sobre la materia prima que ya tiene, que es él mismo. Pero no es una terapia, ¿eh? No estamos hablando que es una terapia psicológica, ojo. Bueno, ¿cuáles son los orígenes de la alquimia? Bueno, esta ciencia, como todas las ciencias herméticas, es muy difícil de decir, bueno, en realidad el origen es este. Se pierde en la noche de los tiempos. Sí se dice que viene de la Atlántida, de Sumeria, de Babilonia, de Persia, de Egipto, de China, de Grecia, de Roma, que en todos esos lugares existió la ciencia hermética de la alquimia. Pero en Toledo, en España, existía algo que se llamaba, en la Edad Media, que se llamó modernamente la Escuela de Traductores de Toledo, que en realidad no era una escuela de traductores, eran traductores, pero no era una escuela porque no es que se enseñaba a traducir, ya era gente muy preparada que estaba. Y ahí en Toledo había gente muy, pero muy preparada que traducía textos que estaban del árabe, lo traducían al griego y del griego al latín. Entonces, la enorme cantidad de textos antiguos de la alquimia son árabes.
que fueron traducidos al griego y del griego pasaron al latín y luego a las diferentes lenguas. Pero la enorme mayoría de textos fue traducción árabe. Bien, en Egipto existían 4 centros del saber, porque lo que llega normalmente hasta nosotros viene de los egipcios, que llega hasta Occidente. Existían 4 centros del saber antiguo. Heliópolis, que era el culto a Ra o a Horus, Hermópolis, que era el culto a Tot, Memphis, el culto a Ptat, y Tebas, el culto a Amon-Ra. ¿Qué se hacía antiguamente? Bueno, ellos, sobre todo los sabios griegos, iban a Egipto a aprender de sus sabios. Pero no es que iban un año y ya sabían todo, no, de repente iban 2 o 3 años a lo que era Heliópolis, y ahí en Heliópolis, en el templo, aprendían determinados misterios, y se iban a sus ciudades. Luego volvían al otro año y se quedaban 2 o 3 años en otro templo y aprendían sobre otra cosa. Y así fue mezclándose ese saber griego con el saber de los hierofantes de Egipto, y entonces se trajo un conocimiento que se expresó luego en todo lo que nosotros conocemos como las bacanales, las dionisíacas, las saturnales, las lupernaques, todas esas fiestas que eran fiestas de los griegos y de los romanos. Ellos mostraban un simbolismo oculto a través de sus fiestas iniciáticas, a través de sus danzas, a través de sus ritos, mostraban un saber que era muchas veces oculto para los otros que no podían acceder a eso, y simplemente participaban de una fiesta donde había celebración, pero los misterios eran revelados para los iniciados en esas mismas fiestas, y ese era un saber que se había traído del antiguo Egipto. Bien, ¿alguna preguntita hasta aquí? ¿Queremos preguntar algo? ¿No? Bueno, seguimos avanzando entonces. Bien, el alquimista tiene misterios, aparte de los misterios que estuvimos hablando, tiene otros misterios a descubrir, que son, se le dice, 3 bases, 4 etapas y 7 metales. La alquimia se habla de 3 bases, que es el mercurio, azufre y la sal. Tiene 4 etapas: la nigredo, que es la etapa de tierra; la albedo, la etapa de agua; citrinitas, una etapa de aire o una etapa puente; y el rubedo, que es la etapa de fuego. Por todas estas etapas pasa la materia: agua, fuego, tierra y aire. Nosotros nos movemos con esos 4 elementos. 4 elementos que se le utiliza, hay formas de poder tomar la esencia de esos 4 elementos para poder producir en la conciencia una transformación. Y se habla también de 7 espíritus metálicos. Esos 7 espíritus metálicos que, por ejemplo, Saturno, se habla del plomo; Júpiter, representante del estaño; Marte, representante del hierro; Mercurio, de mercurio; Venus, del bronce; Luna, plata; y Sol, el oro. Y cuando nosotros vemos esto, normalmente decimos, ¿pero cómo? ¿No es que no estábamos hablando de química? Exacto, no estamos hablando de química, sí estamos hablando de química divina, no la química dura como nosotros podemos entender hoy. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de 7 espíritus metálicos y decimos Saturno y decimos Júpiter, no estamos hablando de Saturno, de Júpiter, de Marte, de Venus, etcétera, del planeta. Porque la alquimia no es astrología. No estamos hablando de astrología. Nosotros estamos hablando de espíritus metálicos, porque la alquimia es mitología. Estamos hablando de la mitología, el misterio que está escondido detrás de la mitología de Saturno. Recuerden que hace un ratito le hablé de las Saturnales, que eran una de las fiestas de los romanos. Después también tenemos la mitología, el misterio de Júpiter, el misterio de Marte, el misterio de Mercurio, el misterio de Venus, la mitología.
Entonces, estamos hablando de la mitología, y la mitología es, en realidad, esos mitos son los que forman el inconsciente colectivo de la humanidad. Ahí está. Ahí está parte del misterio. Bien, ¿qué busca el alquimista? El alquimista busca la piedra filosofal. A grandes rasgos, ¿qué es la piedra filosofal? ¿Se acuerdan que yo les decía que la alquimia tiene una frase que es espiritualizar la materia y materializar el espíritu? Bueno, cuando el espíritu está materializado, el ser humano, él mismo se convierte en la piedra filosofal, en el espíritu cristalizado. No es una piedra que uno la tiene en la mano o que la puede hacer mediante un proceso químico. Sí se puede hacer mediante un proceso químico, pero no es la piedra filosofal, es una piedra química, no filosófica. Y esa piedra filosófica es la transformación de esa piedra en estado bruto que está dentro nuestro y convertirla en una piedra producto de la filosofía, trabajada por la filosofía. El ser humano que revela dentro de sí su propio espíritu. Un alquimista del siglo XVII llamado Alejandro Setón, más conocido por el nombre del Cosmopolita, escribía en su época: se considera la piedra filosofal como una pura quimera, y quienes la buscan son tomados por locos. Este desprecio, dicen los filósofos herméticos, es un efecto del justo juicio de Dios, que no permite que secreto tan precioso sea conocido por los malvados y por los ignorantes. Es cierto, existe, pero está en el centro de esa piedra que está en estado bruto. Por eso el alquimista trabaja con cincel y con martillo su piedra para no tallarla, sino quitarle la escoria y que revele esa piedra divina que se encuentra en el interior. Por eso los grandes artistas de la antigüedad, ellos decían, cuando realizaban esas maravillosas esculturas que tenemos hoy, ellos decían que en realidad lo que ellos hacían era quitarle el exceso que tenía la escultura, para revelar el alma, que esa escultura ya estaba dentro. Ellos solo le quitaban el exceso. Y eso es lo que hace el alquimista, como un artista que es. Bien, ya vamos a terminar. Este poema medieval encierra mucho todo el proceso alquímico. Y dice así, es anónimo, es un poema medieval que ha llegado hasta nuestros tiempos, pero es anónimo. Dice: tienes una piedra en el fondo de ti mismo. Es dura, tosca y estaba ignorada. Si la dejas estar, si no la labras, cuando ya no existas, tornará al montón de tantas piedras que quedaron en el camino. Si tratas de despertarla, si empiezas a hacerle saltar las primeras lascas, comenzarás a moldearla. Pero hazlo con amor, porque en la piedra que tocas está la rosa, tu triple rosa blanca, que es el tesoro de tu propia alma. Muy bien. ¿Les gustó? ¿Sí? ¿Les gustó? Bueno, me alegro, me alegro, me alegro, me alegro. Me alegro que les haya gustado. Fue creado con mucho amor para todos ustedes. Así que me alegro que les haya gustado. Y para finalizar, decirles lo siguiente, que tengan presente esto. Nosotros tenemos a mano algo que es gratis y funciona muy bien y provoca un gran equilibrio en nuestro cuerpo, que se llama agua de mar. El agua de mar contiene todos los elementos de la tabla periódica. Hoy se sabe, hoy hay médicos que la usan, pero ya se sabía en la antigüedad. Una parte de agua de mar por 3 partes de agua y tomar todos los días. Eso provoca equilibrio
nos da todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita y todo lo que nuestro cuerpo necesita para mantener el equilibrio en todo nuestro cuerpo. De ahí viene la vida. Agua de mar. Una parte de agua de mar, 3 de agua común. Funciona muy bien. ¿Quieren sanarse algo? Váyanse al mar, métanse al mar, aprovechen que estamos en verano, entren al mar, báñense, miren el sol, quédense un ratito ahí en el mar. Cualquier pesar, cualquier tristeza, cualquier cosa que los esté apabullando, que no los deje pensar bien, que les dé tristeza, lávense la cara, mójense la cabeza, entren en el mar y libérense de todo eso. Es un gran purificador del espíritu, del cuerpo. Es un gran purificador. Bueno, muy bien. Hemos terminado, espero que les haya gustado mucho. Aquellos que quieran participar de este curso de alquimia que empieza en marzo, se comunican por privado conmigo y os será un gusto informarles de todo eso. Voy a subir a YouTube esto, con el permiso de ustedes, para que los que no pudieron estar también lo miren. Bueno, dice Cristina, ¿y la contaminación? Bueno, tenemos que buscar un lugar donde esté lo más limpia posible, ¿no? Tratar de buscar un lugar que esté lo más limpia posible y sobre todo tratar, por ejemplo, hay lugares como ya en Rocha, por ejemplo, ahí donde ya es más océano, el agua está mejor. Pero van a encontrar el lugar. Si lo desean y se dan el tiempo, lo van a encontrar. Van a ver que sí. Bueno. Les mando un abrazo grande, muchísimas bendiciones a todos, cuídense mucho, que tengan un excelente domingo y bueno, aquí estamos como siempre. Un abrazo grande para todos. Cuídense mucho. Gracias.